Bob Lepine nos dice cómo él y su esposa, Mary Ann, aconsejan a sus propias almas cuando se hacen la pregunta, ¿por qué Dios? Sé que lo que Dios hace es bueno, que todas las cosas vienen de su mano, y cualquiera que haya sido su propósito, lo entiendo o no en esta vida, es un buen propósito. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 20 de julio de 2023. La vida está llena de altas y bajas, montañas y valles. A veces los valles son profundos, oscuros y difíciles. Tanto hoy como mañana queremos abordar esta pregunta. ¿Cómo podemos relacionar la soberanía y la bondad de Dios con el dolor que experimentamos? En el otoño de 2021, Bob Lepine habló precisamente sobre este tema en Phoenix, Arizona, en una reunión con algunos de los miembros del ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Bob es mejor conocido por sus años como coanfitrión del programa de radio y podcast Family Life Today. También es pastor, autor y miembro de la directiva de Aviva Nuestros Corazones desde hace mucho tiempo. Él y su esposa Mary Ann son amigos queridos de Nancy. Aquí está Nancy con una introducción adicional. Mientras conversábamos sobre el tema del cielo gobierna, pensábamos en la etapa de la vida en la que muchos se encuentran, las cosas por las que pasan, y nos dimos cuenta de que a veces la providencia de Dios es difícil y dolorosa. Puede que estés experimentando algo así en este preciso momento en tu vida. Y si no lo estás, en algún momento lo estarás. Así que toma nota. Deja que el Señor implante su palabra en tu corazón. Porque lo que escucharemos es algo que cada una de nosotras debe saber cómo manejar. No solo para nuestro beneficio, sino también por el bien de nuestros seres queridos. La providencia de Dios, a veces inescrutable, incomprensible y dolorosa. Confiamos en que al mirar hacia atrás diremos, Señor, todo lo has hecho bueno, todo lo has hecho bien. Bob nos guiará en esa dirección. Así que Señor, gracias. Gracias por estos preciosos amigos, consiervos, compañeros en el Evangelio. Gracias por la belleza, el poder y la maravilla de tu palabra. Humillamos nuestros corazones ante ti y venimos a sentarnos a tus pies, a escucharte, a decir sí, Señor, a todo lo que nos dices a través de tu palabra. Y gracias por tu siervo que viene a traerla. Úngelo, Señor, con aceite fresco y a nosotras danos oídos dispuestos a escuchar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Nancy. Es un privilegio estar aquí hoy y pasar este tiempo con ustedes en la palabra de Dios. Quiero hacer un recorrido por el Salmo 103. Hace poco, en una reunión de hombres, estuvimos conversando sobre el consejo de Martin Lloyd-Jones de que debemos invertir más tiempo hablando a nuestras almas que escuchándonos a nosotros mismos. Necesitamos dirigir nuestras almas. Nuestras almas necesitan consejo. En lugar de decir, ¿cómo me siento?, necesitamos decirle a nuestra alma cómo debemos sentirnos. Observa el Salmo 103 que comienza en esa dirección. El salmista dice a su propia alma lo que debería estar haciendo. Así que vamos a leer despacio, leeremos los primeros 19 versículos. Y no quiero leer esto en vano, sino que hagamos este compromiso. Esto es con lo que mi corazón necesita estar comprometido. El salmista dice, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia.
No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Voy a detenerme aquí porque quiero estas palabras, quiero que resuenen en nuestra mente mientras pensamos en el hecho de que si el cielo gobierna, ¿cómo le damos sentido a la realidad del dolor, el sufrimiento y las dificultades en nuestras vidas? Sabiendo que hay un Dios que abunda en amor constante por nosotros, pero que providencialmente nos lleva por un camino de dolor. ¿Cómo le damos sentido a eso? ¿Cómo creemos en la bondad de Dios cuando el camino es difícil, cuando la providencia trae dolor? Hace un tiempo, Merian y yo estábamos caminando. No sé si ella me miró primero o yo la miré, pero dijimos, ya pasaron 8 años, ¿cierto? Era el 22 de octubre de 2014. Estábamos juntos en San Francisco, en un hospital, donde Merian estaba siendo trasladada a un quirófano para someterse, despierta, a una cirugía para extirpar una masa del lado izquierdo de su cerebro. No sabíamos qué era esa masa. Cuando escuchamos por primera vez que había una masa en su cabeza, fuimos a donde todos vamos en estos días, al Dr. Google. Dijimos, Dr. Google, ¿qué podría ser esto? Y lo que el Dr. Google nos dijo es que probablemente no era algo bueno. Podía ser o un glioblastoma, que es un tipo de astrocitoma, es decir, una masa cancerosa de grado 3 o 4, y eso podría significar no solo la cirugía, sino también quimioterapia y o radiación. En otras palabras, podría ser fatal. Eso es lo que decía el Dr. Google. Déjame llevarte de regreso a donde comenzó todo esto, porque en realidad empezó 2 años antes. Un día en el verano del 2012, llegué a casa luego del trabajo y casualmente Merian me dijo, hoy me pasó algo raro. Le pregunté, ¿qué te pasó? Y ella me dijo, bueno, me desperté de una siesta y mi lengua comenzó a temblar. Tembló durante un par de minutos y entonces se detuvo. Yo pensé, wow, qué raro. Hasta ahí llegó nuestra conversación. Pensé que tenía algún tipo de espasmo muscular en la lengua. Pensé que eso podría ser. Me pasa con mi rodilla y en otros lugares de mi cuerpo. Pensé que eso era lo que había ocurrido. Un año después, en el verano del 2013, me dijo Merian, ¿recuerdas lo que te conté el año pasado cuando me desperté de una siesta con lo que me pasó en la lengua? Yo le dije que sí, que me acordaba. Y ella me dijo, pues me sucedió de nuevo. ¿De verdad? Le respondí. Pero en realidad no pensé nada al respecto. Luego, en el verano del 2014, ella se despertó de tomar una siesta y esta vez fue una contracción nerviosa que duró alrededor de 5 minutos. Y ella me dijo, traté de agarrar mi teléfono y grabar en video mi lengua temblando, pero no pude conseguirlo antes de que se detuviera. Una vez más me dije, soy un esposo servicial en ese sentido, ¿verdad? Pero me preguntaba, ¿qué podría ser esto? ¿Sería algo importante, algo significativo? Bueno, ella se estaba preparando para un procedimiento médico, le iban a extirpar las paratiroides. Y en medio de esa conversación con el doctor, le dije muy casualmente, ¿sabe, doctor? Merian ha tenido este evento un par de veces.
en los que su lengua se contrae y tiembla. ¿Podría la paratiroides estar afectando eso de alguna manera? Y el médico cerró su libro y dijo, no, eso no tiene nada que ver. Tendremos que posponer su procedimiento de las glándulas paratiroides. Tiene que ir a ver a un neurólogo enseguida. Pensé, bueno, tiene que estar exagerando. Merian se enojó inclusive conmigo porque hice el comentario y debido a eso ahora su procedimiento no se va a poder realizar. Llamé a un amigo que es doctor para que nos ayudara, porque conseguir una cita rápido con un neurólogo no es fácil. Y le dije a mi amigo, ¿me puedes recomendar un buen neurólogo? Él me dio el nombre de uno y le dije, pueden pasar un par de meses quizás para poder conseguir una cita. Y él me respondió, déjame ver qué puedo hacer por ustedes. Finalmente pudimos ir a ver al neurólogo la semana siguiente. Yo quería marcar eso como un listo, hecho, en mi lista de tareas por hacer, para volver al procedimiento de las glándulas paratiroides. El doctor ordenó una tomografía y una resonancia magnética. Merian se las hizo y nos programaron una cita de seguimiento para la siguiente semana. Pero al día después de la tomografía computarizada nos llamaron para decirnos que el médico quería verla al día siguiente temprano en la mañana. ¿Saben lo que eso significa, cierto? Así que a las 8 en punto de la mañana estábamos en el consultorio del médico. Nos explicó que había una masa en el lado izquierdo del cerebro de Merian y nos mostró la imagen para que pudiéramos verla. Se podía ver en la imagen algo denso y redondo. El doctor nos dijo, en primer lugar, ella tiene que ir a ver a un neurocirujano. Le voy a recetar medicamentos anticonvulsivos y ella no puede conducir hasta que este asunto se resuelva. Merian estuvo bien hasta que el médico dijo no puede conducir. Imagínese, ¿no puede qué? Dijo Merian. Mi vida está paralizada. Bueno, teníamos programado ir a ver a un neurocirujano en Little Rock. Nos sentamos con probablemente el neurocirujano más conocido y con más años de práctica de su generación. Él miró la masa y dijo, necesita ser removida. Podemos hacer el procedimiento aquí, pero no lo recomendaría. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Y él dijo, porque la ubicación de esa masa está en la parte del cerebro que afecta el habla y las habilidades motoras. Para eliminarla hay que hacerlo con mucho cuidado y no hacemos ese tipo específico de cirugía aquí. Voy a ver si podemos conseguir una cita en San Francisco para que puedan realizarla ya. No sabía que la persona de quien estaba hablando era el doctor Mitchell Berger, quien hace 40 años fue parte de los pioneros en la cirugía del cerebro mientras está despierto. Ha realizado esta cirugía durante más de 40 años y es el expresidente de la Asociación Estadounidense de Neurocirujanos. Lo que les quiero decir con esto es que no solo parece ser alguien muy reconocido, sino que realmente es inteligente, se educó en Harvard, realmente sabe mucho sobre este tema. El Dr. Berger nos aprobó para la cirugía y nos sugirieron agendarla para principios del mes de octubre. Miré mi agenda y dije, no puedo. Se supone que debo estar presentando el evento True Woman 2014 para ese tiempo. Entonces le dije si podíamos posponerla un par de semanas. Así que tuvimos que retrasar la cirugía para poder cumplir con el evento de True Woman 14. Finalmente terminamos programando la cirugía para el día 22 de octubre. El 21 de octubre ya estábamos en la ciudad de San Francisco para completar todas las pruebas requeridas. Es bastante interesante cómo se hace todo esto. Hay una parte en la que le muestran unas tarjetas a Merian. Le muestran una foto y ella dice, eso es un pez, eso es una bicicleta, eso es una pelota. Mientras tanto, yo me preguntaba, ¿de qué se trata todo esto? Le dijeron, bueno, mañana en la cirugía, cuando la despierten, le mostrarán estas tarjetas y se asegurarán de que las palabras que usted está usando para describir lo que hay en la fotografía sean las mismas palabras que está usando hoy. Si ella dijo pez en este momento y mañana dice trucha, podríamos pensar que algo no está bien.
Así que estamos tratando de prepararla para el procedimiento de mañana. No tenía idea de cómo era, pero la cirugía de cerebro despierto funciona más o menos de esta manera. Te acuestan y te duermen. Luego hacen una incisión para extraer una parte del cráneo. Después te despiertan, manteniendo la cabeza inmovilizada, pero no sientes ningún dolor. Los doctores quieren que estés consciente para poder realizar unas pruebas usando unas sondas en el cerebro. Le decían, cuenta hasta 10 despacio. Ella contaba 1 y entonces ellos movían la sonda. Luego 2 y ellos movían la sonda. Luego fe. Cuando llegaban ahí decían, está bien, no corten ahí, porque eso es parte del habla. ¿No es fascinante cómo funciona esto? Están mapeando el cerebro para determinar cómo va a extraer el tumor sin que afecte la función del habla. Ellos no quieren que el paciente se despierte con las habilidades motoras afectadas. Esto es con lo que estábamos lidiando el 22 de octubre cuando entró en ese quirófano. Nuestras 2 hijas estaban en San Francisco conmigo. Estuvimos en la sala de espera durante las 5 horas que permaneció Mary-Ann en cirugía, orando y confiando en el Señor de que todo saldría bien. Cuando el doctor Berger salió de la cirugía, tuve una breve conversación con él, en la que me dijo que habían podido eliminar con éxito toda la masa. Dijo que pensaba que habían podido extraerla completamente. Yo le pregunté, ¿usted iba a hacer un procedimiento de seccionar la masa para descubrir lo que era, no es así? Él contestó, sí, lo hicimos. Y es prometedor, pero eso fue todo lo que dijo. No sabía bien lo que todo eso significaba, pero dije, bueno, ese es el reporte. Al día siguiente, Mary-Ann se recuperaba. Al próximo día le dieron de alta del hospital. Al tercer día caminamos juntos por el parque Golden Gate en San Francisco. El día siguiente de eso fuimos a una iglesia en San Francisco y el lunes fuimos a Alcatraz. Y ya el martes regresamos a casa. Su recuperación fue buena y rápida, pero todavía estábamos esperando escuchar el reporte de patología. ¿Qué era esa masa? ¿Un glioblastoma? ¿Un astrocitoma? ¿Qué sería? Bueno, visitamos a nuestro médico en Little Rock 10 días después de la cirugía para remover las grapas, y mientras estaban removiendo las grapas, el doctor entra y nos pregunta, ¿qué han escuchado sobre patología? Le respondimos que no habíamos escuchado nada aún. Y él dijo, qué extraño. Y entonces se dirigió a su enfermera y le dijo, envíales un fax a ver si podemos conseguir el informe de patología. Yo pensé, ¿por qué envían fax? Estamos en el 2014. Pasaron unos 10 minutos para que la enfermera regresara con el informe patológico. Y dijo, la masa que se extirpó era un hemangioblastoma, grado 1. Es benigno, así que todo está bien, ya todo se ha concluido. Y le dije, ¿eso es todo? ¿No va a haber un seguimiento? Y él me respondió, volveremos a vernos en 1 año para ver cómo sigue. Ese fue el final de la historia. Salimos y comimos comida mexicana, un poco de guacamole, celebramos y fue algo grandioso. Recuerdo que mirando hacia atrás nos preguntamos, ¿cuál fue el propósito de todo esto? ¿Cuál era el plan de Dios al poner una masa benigna en medio del cerebro de Mary-Ann para producir este desvío en nuestras vidas? ¿Quería Dios que hiciéramos el ejercicio que habíamos hecho para prepararnos para la posibilidad de la muerte de Mary-Ann? Hablando de cómo sería eso si pasara. Y la quimioterapia y la radiación. ¿Cómo funcionaría todo eso? ¿Fue todo eso un simulacro de incendio para cuando un fuego real llegara a nosotros? ¿Quería que nuestra iglesia se comprometiera? Y así hicieron. Que nos apoyaran en oración. ¿Quiso reunirnos por alguna razón para que estuviéramos mejor preparados para el momento en que las noticias no fueran las mejores? ¿Hubo algún encuentro al azar del que ni siquiera sabemos, donde hablamos con una enfermera y dijimos algo en esa conversación que tuviera algún impacto espiritual para ella o su familia? No lo sabemos. Todavía al día de hoy
No lo podemos saber. Estoy aquí hoy, 8 años después, y no puedo decirles cuál fue el propósito o el plan de Dios para llevarnos en ese viaje. Pero sé que no fue una casualidad. No fue algo al azar. Sé que lo que Dios hace es bueno, que todas las cosas vienen de su mano y cualquiera que haya sido su propósito, lo entienda o no en esta vida, es un buen propósito. Ahora, en nuestra historia, atravesamos por un camino difícil, un camino oscuro que duró solo una temporada, y luego salimos a la luz del sol y todo estaba bien. Esa no es la historia de todos. Hay muchas más personas sentadas en esa sala de espera y les llegan informes de patología y no son buenas noticias. Más personas se dirigen a un camino oscuro como ese y se enfrentan a diagnósticos médicos que conducen a la muerte y a enfermedades. Algunos de ustedes experimentaron la muerte de seres queridos durante la pandemia. Algunos han recorrido el camino con otros, donde el trayecto fue muy oscuro y que al final todavía permanecía oscuro. Otras personas han tenido hijos que tomaron malas decisiones. Quizás han tenido hijos que han abandonado la fe, se alejaron de sus amigos o de familiares por cuestiones políticas durante el COVID. Vimos eso pasar en familias. O si debían usar máscaras o no, mascarillas, o si debían vacunarse o no vacunarse. Lo que quiero decir es que estos han sido tiempos difíciles, tiempos de pruebas difíciles. Y pudiéramos preguntar, Dios, ¿qué estás haciendo en medio de todo esto? Cuando estás en un camino oscuro, no es extraño que clames y digas, Señor, no entiendo. Señor, esto no tiene sentido para mí. ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no evitas que estas cosas sucedan? ¿Cómo es posible que esto sea parte de lo que te va a traer gloria, de lo que va a ser bueno para mí? No lo puedo ver, Señor. Pues sabes algo, no estás solo. El rey David tuvo la misma experiencia. Cuando estaba en la escuela secundaria, aprendí de memoria el Salmo 13. Nunca lo he olvidado. El Salmo 13 es donde David, en medio de la prueba, clama al Señor y dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Esa es una acusación bastante seria. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Algunos de ustedes están en esa temporada ahora mismo, en ese camino, en ese momento en el que se preguntan, Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este dolor? ¿Cómo puede ser esto algo bueno? Este, por cierto, es uno de los temas filosóficos y teológicos más difíciles, y quizás el más difícil con el que los cristianos han tenido que lidiar desde siempre. Algunos se han referido a esto como el talón de Aquiles del cristianismo, es decir, el problema del dolor. ¿Cómo le podemos dar sentido a la bondad de Dios? Si Dios es amor, si es todopoderoso, si es infinitamente sabio, ¿cómo es que ese Dios amoroso y poderoso trae dolor a tu vida? ¿Es que es insensible? No, Él es siempre bueno. ¿Es que es imprudente? Claro que no. Él es infinitamente sabio. ¿Es algo que escapa de su control? Claro que no. Dios es todopoderoso. ¿Cómo le damos sentido a nuestro dolor? ¿Este dolor es para nuestro bien? No se siente así. Pandemias, guerras, abusos, muerte. ¿Ves las cosas horribles de nuestro mundo y te preguntas, ¿esta es la bondad de Dios en nuestro mundo? No sé si se recuerdan de esto, pero justo después que estallara la pandemia, se viralizó un video. En realidad recuerdo 2 videos. El primero fue de un coro en una iglesia en Nashville. Y recuerdo que estos coros estaban en línea y en uno de ellos se veía al coro cantando el himno Estoy bien con mi Dios. Y justo lo que necesitaba escuchar en marzo del 2020, porque no estábamos bien con nuestras almas.
cuando todo esto estaba sucediendo. Escuchar esto muchas veces era un bálsamo para mi alma. Pero hubo otro video. Este segundo video, una actriz, la que interpreta la Mujer Maravilla en la película, ella se llama Gal Gadot, reunió a un montón de sus amigos de Hollywood y dijo: vamos a grabar un video viral en el que todos cantemos una línea de la canción de John Lennon, Imagine, o en español, Imagina. No sé si has pensado en esa canción. La canción de John Lennon, Imagina, es un himno secular para imaginarse la vida sin Dios. Entonces, aquí está el impulso de esta actriz de Hollywood, en medio de una pandemia, diciendo: necesitamos consuelo. Imaginemos un mundo sin Dios. Eso nos traerá consuelo. Vaya, aquí están estas personas cantando sinceramente, apasionadamente. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo, no hay Dios. Pensé, sí, imagínate eso, imagínatelo. Y deja que el horror de eso te lleve a la sobriedad. A reconocer que si eso fuese cierto, estamos en una peor situación de la que cualquier pandemia pudiera traernos. Si eso es todo lo que hay, y es la supervivencia del más apto, y las pandemias pueden estallar de izquierda a derecha, y estamos a expensas de nosotros mismos, pues buena suerte. Óyeme, eso es aterrador. ¿Te trae eso algún consuelo o esperanza? ¿Imaginar que no hay cielo? ¿Que no hay religión? ¿Que no hay nada por encima ni por debajo de nosotros? ¿Solo cielo? ¿Nada gobierna nuestro mundo? ¿Que el universo funciona por sí solo? Ante el mal y el dolor, si todo lo que tenemos para confiar es en nuestros propios recursos, nuestra propia inteligencia, nuestras propias habilidades y nuestro propio poder, estaríamos en el peor problema que pudiéramos imaginar. Pero ahí es donde mucha gente se equivoca ante el dolor. Ellos piensan: no puede haber un Dios que permita esto, así que imagino que no hay Dios. Su opción frente al dolor es lo que yo llamo la opción de imaginar. Imaginar que no hay un Dios, porque no puedo entender que hay un Dios que permita estas cosas. Hay una segunda opción que algunos usan por defecto, lo que llaman la opción deísta. Si conoces la historia estadounidense, sabrás que hace 250 años, muchos de nuestros padres fundadores eran deístas en su cosmovisión. Creían que había un Dios que puso el universo en movimiento y que ocasionalmente intervenía en los asuntos de los hombres, pero en su mayor parte simplemente le daba cuerda y lo dejaba funcionar, mientras él se ocupaba de otras cosas. El universo era una máquina, estaba operando mecánicamente y Dios no estaba involucrado en las cosas pequeñas. Cuando tenías una tragedia personal, Dios no se iba a molestar con eso. Esos son efectos de vivir en un mundo roto. Dios se preocupa por las cosas grandes, pero se desvincula de las cosas más pequeñas. Muchas personas viven sus vidas hoy como deístas funcionales. Muchos de tus amigos, ya sea que lo vean de esa manera o no, tienen esa visión del mundo. Se imaginan que hay un Dios, y sí, Él se va a involucrar en las cosas grandes que pasan, pero no en las cosas más pequeñas de la vida. Pero la Biblia nos enseña una tercera opción. No la opción imaginaria, no la opción deísta, sino la opción del Salmo 103. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Gracias, Bob, y gracias por este mensaje. Recuerdo haberlo escuchado cuando lo expusiste por primera vez. Y yo solo decía, sí, lo necesitaba en ese entonces y lo necesito hoy. Las personas en esa audiencia, ese día, estaban pasando por cosas difíciles y necesitábamos que nos llevaras a la palabra para arraigar nuestros corazones a la verdad. Confiar en que Dios tiene el control cuando estamos pasando por algo insoportable puede ser realmente difícil. Qué oportunidad para nosotros de declarar que creemos que el cielo gobierna y encontrar consuelo para nuestros propios corazones cuando enfrentamos situaciones que nos traen temor o dudas.
podemos decir, sí Señor, creemos que tú gobiernas. Y entonces ser mujeres que infunden esperanza, mujeres que dicen, sí, hay problemas. Estos son días difíciles, pero el cielo realmente gobierna. Armarnos de valor y encontrar descanso. Nuestro Dios ciertamente tiene el control. Realmente lo es, Nancy. Mi corazón necesita ese recordatorio. Mañana en Aviva Nuestros Corazones, Bob Levine concluye su mensaje cuando la providencia de Dios trae dolor. Espero que regreses a Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth te invita a confiar en la providencia de Dios incluso cuando no lo entiendes. Así es como encontrarás libertad, plenitud y abundancia en Cristo.